el impacto psicológico que estamos sufriendo con las declaraciones de Arauz cuando ya ha sido nominado o está ya como candidato a las elecciones desde el día de ayer en horas de la noche. Cuando hemos escuchado el debate de Trump y Biden, y por qué es tan importante entender lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en Ecuador, porque sencillamente nosotros en este momento tenemos que entender que nosotros somos básicamente uno de los países del denominado patio trasero de los Estados Unidos. Y ya desde la Segunda Guerra Mundial comenzamos a ser uno de los importantes proveedores de materias primas, mano de obra barata, y nuestro ejército y nuestra policía han estado durante todo este tiempo, excepto en el periodo de Rafael Correa, bajo el control directo del Pentágono y los presidentes norteamericanos. ¿Cuáles son las palabras claves de la discusión entre Donald Trump y Joe Biden en aquella, que no era debate, eso era una conversación de cantina? Joe Biden terminó diciéndolo a Donald Trump una palabra clave que será recordada como cuando Hugo Chávez en las Naciones Unidas, después de que pasó el presidente Bush hablando en aquella asamblea, llegó el turno de Hugo Chávez y se paró y dijo: aún huele a azufre, parece que el diablo ha pasado por aquí. Fueron palabras inmortales de Hugo Chávez. Pues las palabras inmortales que el día de ayer las pronunció Joe Biden esencialmente fueron que Donald Trump era un payaso. Y a todos nos pareció que era una descripción exacta y precisa del presidente Donald Trump. ¿Y por qué? Porque nos enteramos el día de ayer también, o el día de antes de ayer, que Donald Trump gasta $70,000 anuales en tratamientos de belleza y peluquería. Bueno, entonces él es una máscara. Es tan feo que necesita gastar $70,000 para lucir menos feo. Por el contrario, ¿qué es lo que le dijo Donald Trump a Biden el día lunes? Le dijo: en 47 meses yo he hecho más que tú en 47 años. Porque Biden es uno de los políticos más viejos de Estados Unidos y con más trayectoria en la vida pública de la historia de los Estados Unidos. Pocos candidatos a la presidencia tienen una trayectoria política tan larga como Joe Biden. Y efectivamente, Joe Biden ha hecho muchas cosas, pero indudablemente ha hecho muchas cosas más. Y muchas cosas malas y muchas cosas buenas. Entre las cosas malas, durante el gobierno de Obama, donde fue vicepresidente, recordemos que Obama introdujo a Estados Unidos en 16 guerras, luego de haber ganado el Premio Nobel de la Paz. Algo completamente incoherente. Fue el creador del muro entre Estados Unidos y México. Dijo que él iba a eliminar Guantánamo, no lo ha eliminado. Prácticamente fue un engaño. Mató a Bin Laden. Y, por supuesto, entre las cosas extraordinarias que hizo fue salvar a Estados Unidos de la crisis inmobiliaria que se sumergió después de unos préstamos que se llamaban préstamos de alto riesgo a la población que no podía pagar. Pero, ¿cuál es la palabra clave que nos dijo ayer Andrés Arauz cuando se supo que su candidatura ya podía participar en las próximas elecciones? La palabra clave
que nos dijo fue: el Ecuador tiene que recuperar su autoestima. Y es verdad. ¿Qué es y cómo se desenvuelve? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad que está sucediendo en Estados Unidos, que está sucediendo en Ecuador? Y cómo hay dos realidades, sin embargo, de estar completamente ligadas en este mundo globalizado, donde la pandemia nos ha unificado a través de la internet y ha convertido a la vida personal en algo tan importante como la vida social y la vida de la naturaleza. Entonces, la palabra clave fue: mi misión como presidente es devolver a los ecuatorianos su autoestima. Y eso es fundamental, porque lo que hemos vivido con el gobierno de Lenín Moreno es que estamos en un momento en el que, de alguna manera, hemos perdido completamente nuestra autoestima. Lenín Moreno, como todos vemos todos los días, nos representa. ¿Y cómo nos ha hecho perder la autoestima? De manera absolutamente extraña y pareciera imposible, ¿no? El hecho de haber colocado en la presidencia de la República a una persona con discapacidad física, en un primer momento nos hizo sentir que debíamos aumentar nuestra autoestima, porque nosotros éramos individuos que podíamos ser un país de gente y un país incluyente, donde afroesmeraldeños o afroandinos como Diana Salazar, indígenas como Diana Tamaint, podían ser parte del poder político. Pero el problema fue que cuando les dimos oportunidad de desempeñarse en el cargo de presidente, en el cargo de fiscal, en el cargo de presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, caímos en cuenta de que nos habían engañado, y nos habían engañado a través de un discurso. La palabra en Ecuador perdió su valor. En Estados Unidos la palabra tiene una trascendencia fundamental, y en la historia de la humanidad, no solamente en la historia de Ecuador. En Estados Unidos tu palabra es un sello, no se necesita ni firmar un documento. Tú dices esto se hace, esto se hace. Sin embargo, los norteamericanos han sido los primeros en que han hecho tratados, en que han convertido la palabra en música, la palabra en video, la palabra en acuerdos, la palabra en leyes, la palabra en libros, la palabra en ciencia, en tecnología. Han convertido la palabra en muchas cosas. La palabra de Lenín Moreno se convirtió primero en chistes, después en mentiras, y finalmente en un tremendo odio que lo escupe todos los santos días. Y no solamente él, sino que lo escupe todos los que están con él, toda la derecha. La palabra en Ecuador se ha convertido simplemente en un gargajo de odio. Y eso ha disminuido nuestra autoestima, porque no sabemos en Ecuador a quién le puedes creer. ¿Le crees a tu hermano, que puede mentirte delante del cadáver de tu propio padre, o de tu propia madre, o de tu hermana? ¿O le crees al presidente, que te puede mentir para ganar unas elecciones? ¿O le crees al periodista, que te puede mentir solamente porque tiene la consigna del dueño del canal? Bueno, la palabra en Ecuador ha perdido su valor, y eso es lo que Arauz dice que nos va a devolver. Nos va a devolver nuestra autoestima.
Y para devolvernos nuestra autoestima, lo primero que tiene que devolvernos es la fidelidad en la palabra. Si tú dices, mañana me caso, es que mañana te casas. Si mañana dices, estás diciendo que vas a regresar, es que vas a regresar. Si dices que vas a comprar, es que vas a comprar. Si no dices, si no necesitas comprar, si no, no tienes por qué engañar. No tienes por qué decirle a la persona fea, oiga, bonitica, linda, vea guapa. No. Dile, bienvenido, señor, aquí está mi negocio, ¿en qué le puedo servir? Esto es una de las cosas más importantes de las palabras que hemos logrado notar el día de ayer, en el que Biden nuevamente nos ha permitido reconocer en el debate que Donald Trump en realidad era y es un payaso que gobierna Estados Unidos, un mentiroso, un farfullas, un individuo enamorado de sí mismo, de las cámaras, que quiere hacer todo el tiempo el show, llamar la atención. A su vez, Donald Trump nos ha señalado que Joe Biden ha tenido una gran trayectoria política, pero que en esa trayectoria política ha cometido numerosos errores. Y la tercera, que Arauz nos promete que va a ser un presidente en el que su palabra, sus compromisos no serán lo mismo que los compromisos de Lenin Moreno, que no cogerá el discurso, lo hará pedacitos y lo votará, como lo hizo Lenin Moreno, para engañarnos, para conseguir nuestro voto, o para conseguir la consulta popular en que nos dijeron, si ustedes votan sí, entonces vamos a eliminar del Ecuador a todos los profesores violadores. Y nos hicieron creer que en este país habían más profesores que estudiantes, y que esos profesores eran más violadores que los estudiantes. Entonces, esta era la situación en la que hemos llegado. Hemos perdido nuestra propia autoestima como ecuatorianos. Ya no podemos creer en un Abdalá Bucaram, no podemos creer en Guillermo Lazo, no queremos creer porque esos son lo que se llama la cleptocracia de Guayaquil, y no le podemos creer a un Acosta, no le podemos creer a un periodista de los canales de televisión, no le podemos creer a un Barrera, porque ellos son los eruditos de la mitocracia de la sierra. Muchas gracias.